Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 9, de la parte B en adelante, hasta el versículo 18. Este es el texto base para la enseñanza o el sermón de esta mañana. Dice la palabra del Señor, versículo 9, parte B, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Nuestro buen Dios, tú nos has permitido hasta este momento, tú nos has sostenido. Ahora es el tiempo en que debemos escuchar tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que suceda lo mismo cuando Esdras estuvo leyendo allí la palabra. Que estemos atentos, Señor, pero que esta palabra produzca vida en nosotros. En aquel pueblo trajo arrepentimiento, súplica por su perdón y obediencia. Hoy te ruego, Señor, que esa misma gracia y esa misericordia se nos conceda en esta mañana al escuchar atentamente tu palabra. Pero también te ruego por el pastor que tú has puesto en esta iglesia, para que tú le uses como un instrumento aprobado por ti para que él pueda exponer claramente tu palabra, Señor. Límpiale, sosténle, guárdale y guíale en este tiempo para que seamos edificados y para que tú seas exaltado en esta mañana. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano Miguel. Muchas gracias. Bueno, quiero invitarles para que tengan presente que estos pasajes que acabamos de leer están ligados a los versos 1 y 9 o 1 al 9, parte A. Recuerde que en primer lugar estuvimos considerando el contexto del milagro. Un contexto lleno de enfermedad, de ceguera espiritual, de religiosidad, de ritos, de autojusticia o autoconfianza, de idolatría, de esclavitud y muerte. Posterior a esto vimos el corazón de Jesús y el corazón del paralítico. Vimos el corazón de Jesús, uno lleno de misericordia y compasión para con los enfermos, pero a su vez uno que conoce el corazón de los hombres, uno que conoce todas las cosas y que conocía que el paralítico llevaba 38 años. En él estaba el espíritu de conocimiento, y esto porque él es y era y es el Mesías prometido. Pero también vimos el corazón del paralítico, un corazón imposibilitado. Este hombre no solo estaba paralizado en su cuerpo, sino también en su alma. Pero vimos
de la misma manera que reconoció su parálisis e incapacidad para ser sanados. Iglesia, queridos amigos, reconocer nuestra parálisis e incapacidad para ser sanados o salvados es el camino a la salvación, a la sanidad de nuestras almas. El camino es un corazón contrito y humillado que continuamente reconozca su maldad, también su incapacidad e inhabilidad para ser salvados por sus propias fuerzas o por otro medio, excepto por confiar solo en Jesucristo. Por último, observamos el poder de la palabra de Jesús frente a la parálisis del paralítico. Vimos el poder de la palabra de nuestro Cristo. Ordenó y fue hecho. Solo bastó una palabra para que el milagro ocurriera. No hubo mediación, no hubo medios, no hubo remedios, no hubo agua o algún otro elemento. Su palabra suficiente para sanar. Su palabra es suficiente para salvar. Su palabra es poderosa para libertar de la cautividad, suficiente para salvar a un hombre. Pues es la misma palabra con la que en el principio creó los cielos y la tierra. Es la misma palabra que hoy puede sanar a aquellos paralíticos y a aquellos que están necesitados de ser limpiados y purificados. Ahora, la enseñanza no queda allí. Ella trasciende y hoy la continuaremos viendo con la ayuda y en la gran misericordia de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el título de esta enseñanza es El Padre trabaja. Jesús también trabaja, aún en día de reposo. El Padre trabaja. Jesús también trabaja, aún en el día de reposo. Y vamos a ver esta enseñanza de la siguiente manera. La vamos a ver en 3 puntos. El primer punto lo vamos a ver desde el verso 9 al verso 13. Verso 9, parte B. Y vamos a ver que Jesús sanó al paralítico y rompió el legalismo en el día de reposo. Jesús sanó al paralítico. Jesús trabajó y sanó al paralítico y con esto rompió el legalismo en el día de reposo. En segundo lugar, en una próxima enseñanza vamos a ver a Jesús y la advertencia al que había sido paralítico en el día de reposo. Él trabajó y lo sanó. Pero posteriormente, entonces le da una advertencia a ese que sanó, a ese que recibió el favor de Dios. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que entendieron los judíos respecto a las palabras que Jesús expresó. Mi Padre trabaja, o mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Allí va a estar la cúspide de esta enseñanza. Por ahora, avancemos en este día y veamos cómo Jesús trabajó y sanó al paralítico y rompió el legalismo en el día de reposo. Ojo con esto, Jesús trabajó en el día de reposo. Y esto tenemos que entenderlo. Desarrollemos entonces esta enseñanza en este día con la ayuda y el favor de nuestro Dios. No basta, no sobra, más bien nos sobra invitarle para que esté muy atento, muy concentrado, no se distraiga. No solamente tenemos la responsabilidad de escuchar la palabra, sino al mismo tiempo de adorar a Dios mientras la escuchamos. No olviden que si yo interpreto correctamente este texto,
entonces es palabra de Dios. Y es Dios quien habla. Y por eso es necesario que ustedes honren al Señor. No honren al predicador, aunque también es necesario, por un respeto, por un llamado a honrarnos los unos a los otros. Pero aquí se trata del Señor. Así que les animo a que estén muy atentos, vigilantes, despiertos, no dando lugar a ninguna distracción, por favor. El verso 9, parte B, dice, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Es necesario que tengamos presente inmediatamente que la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu Santo quien guió a los santos hombres de Dios para que escribieran exactamente lo que quiso y, por supuesto, de manera intencional. Todo lo que está escrito tiene una intención. Y estas palabras que se nos presentan aquí en Juan, por supuesto que no se salen de este marco. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Escuche, y era día de reposo aquel día. Noten inmediatamente el contraste tan marcado en este pasaje. Y era día de reposo aquel día. Ciertamente estas palabras tienen mucha relevancia no solo para mostrarnos que nuestro Señor trabajó y sanó en día de reposo y sana en día de reposo, como les he estado mostrando en las invitaciones en el orden del día del Señor, sino que a su vez estas palabras marcan un punto de inflexión o dan un giro bien particular en nuestros pasajes. Considero que definitivamente el cambio drástico en el texto rompe con los esquemas creados y establecidos hasta ese momento por la tradición, el legalismo y la religiosidad, y esto respecto al día de reposo en relación con los judíos. La Escritura es clara en mostrarnos el propósito real y la intención particular que nuestro Señor tiene con el establecimiento del día de reposo. Esto es importante que lo entendamos. Y era día de reposo. Jesús sanó en día de reposo. Jesús trabajó en día de reposo. Y sanó a aquel hombre y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. El día de reposo está claramente trazado en la Escritura. Génesis capítulo 1, verso 31, junto con el capítulo 2, versos 1 al 3, nos muestran en primera instancia la intención del día de reposo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, lo apartó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación en los 6 días anteriores. Ciertamente el día de reposo tiene el propósito de darnos descanso de aquellas actividades seculares que llevamos a cabo comúnmente en nuestro diario vivir, como nuestro trabajo. Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11, nos afirman en esta verdad. Y aquí le pido que usted lea conmigo, por favor. Éxodo capítulo 20, verso número 8.
Esta mañana estuvimos viendo el 10º mandamiento, estudiando acerca de la codicia con los diáconos. Veamos hoy un poco el 4º mandamiento de la ley de Dios, estudiando este tema en el día de hoy. Nuestro Señor trabajó en el día de reposo. Éxodo capítulo 20, verso número 8. Léalo conmigo, por favor. Yo le voy a esperar para que usted lo lea. Es la escritura. Corrobórelo, léalo, afírmese, cerciórese. Dese cuenta del privilegio de leer la Biblia, la palabra de Dios. No son palabras de hombres. Dios, el Espíritu Santo, movió a los santos hombres de Dios. Por eso es la palabra profética más segura. Por eso hacemos bien en atenderla y en obedecerla. Verso número 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Note por favor que este pasaje afirma por lo menos 5 cosas importantes. Primero, se nos hace un llamado a acordarnos del día de reposo para santificarlo, esto es, para apartarlo. Segundo, se nos dice que es para Jehová nuestro Dios. Tercero, se nos dice que 6 días debemos trabajar. Cuarto, que en el 7º debemos parar de trabajar. ¿Quiénes? Nosotros, nuestros hijos, nuestros siervos, aún los animales que tenemos y el extranjero que está dentro de nuestras puertas. Y quinto, debemos hacerlo porque Dios mismo nos dio ejemplo para esto. Él en 6 días hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día y lo bendijo y lo santificó. Así que ojo, es importante que entendamos qué debemos hacer en el día de reposo. Primero, debemos acordarnos del día de reposo o del día del Señor para santificarlo, para apartarlo. Esto es un día especial. ¿Para qué? Segundo, para Jehová nuestro Dios, para dedicarlo a Jehová nuestro Dios. Tercero, 6 días debemos trabajar. Cuarto, el 7º no debemos trabajar, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros siervos, ni nuestros criados o criadas, aún ni siquiera las bestias, ni nuestros extranjeros que están dentro de nuestras puertas. Y quinto, debemos hacerlo porque Dios mismo nos dio ejemplo. Así que noten, por favor, este ciertamente es uno de los mandamientos del Decálogo o de los 10 mandamientos que el Señor ha establecido en su palabra como base para nuestra conducta moral en medio de este mundo. Y este fue establecido para que lo dediquemos a Jehová nuestro Dios. Es decir, para que nos dediquemos en pos de Él, de su palabra y de hacer todo aquello que Él demanda y enseña en su día. Note, no es un día donde nos quedamos paralizados. Jesús no estaba paralizado. Es que es día de reposo y se acostó a dormir. No, Él trabajó, pero trabajó en pos de hacer aquello que Dios demanda en su palabra y enseña que se debe de hacer en su día. Es más, en el libro de Isaías hay una promesa muy gloriosa respecto a este día.
Escuchen por favor. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Desen en cuenta, por favor. Hay gloriosas promesas para aquellos que guarden este día, para aquellos que no trabajen en ese día, para aquellos que lo llamaren delicia, santo, glorioso de Jehová, ojo, y que no trabajaren en sus oficios seculares, pero que sí lo llamaren delicia y lo honraren, no andando en sus propios caminos, sino trabajando en pos de hacer la voluntad de Dios, no buscando su propia voluntad ni hablando sus propias palabras. Este día, el día de reposo, no es para nosotros. Cristo mismo nos dio ejemplo. En día de reposo sanó a un paralítico. En día de reposo estaba haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que Él sanara y salvara a su pueblo. Ahora, el punto a la luz de nuestros pasajes de estudio es que definitivamente no se debía trabajar. Y esto bajo el marco de un trabajo legal o del que habitualmente se ejerce para recibir un sustento durante el resto de la semana y en el que nos demanda gran parte de nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestra mente y aún de cada área de nuestro ser. Esto es lo que se prohíbe. Esto fue lo que los judíos, es decir, los dirigentes del pueblo, los ancianos, los gobernantes y escribas que representaban a toda la nación, le dijeron a aquel que había sido sanado. Ellos le dijeron: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estás quebrantando el día del Señor. Estás quebrantando el día de reposo. Estás trabajando. Ellos se escandalizaron. Estaban aterrados. Era día de reposo. Noten, por favor, usaron el mandamiento. No se debía trabajar. Sin embargo, el corazón religioso, legalista, tradicionalista, egoísta y malvado siempre malinterpretará los mandamientos de Dios y pondrá por encima mandamientos de hombres y perspectivas mundanas y perversas antes de ver el verdadero espíritu del mandamiento y el verdadero sentido e interpretación del mismo. Miren, estos judíos se escandalizaron en demasía con el hombre que cargaba su camilla. Y aquí debemos sumergirnos por un momento en el tratado del Shabbat, el día de reposo, registrado en la Mishnah judía, que es la colección completa de tradiciones y enseñanzas judías. La Mishnah es el núcleo de la Torá oral que en combinación con la Torá escrita forman la base de la ley judía. La Mishnah contiene una cantidad de mandamientos y leyes que establecieron los judíos. ¿Para qué? Para cumplir la ley de Dios. Ahora, en la codificación de la ley oral judía, no solo se prohibía el trabajo en general, sino que se definía de manera precisa, de manera quirúrgica, qué era lo que constituía una violación del reposo o del día de reposo. Cabe resaltar, mis queridos hermanos y amigos, que estas fueron normas, mandamientos y leyes establecidas por los hombres y no precisamente por cristianos. Iglesia, los rabinos identificaron por lo menos 39 categorías principales a tener en cuenta a la hora de trabajar. Estos eran conocidos o son conocidos en los términos judíos como el abod
Melahot, el Abod Melahot, el padre de los trabajos. Esto era lo principal en cuanto a los trabajos. Y curiosamente, esas 39 tareas involucraban las actividades necesarias para la construcción del tabernáculo en el desierto. Y permítanme mostrarles rápidamente qué era lo que no se podía hacer en el día de reposo. He establecido para qué es el día de reposo, qué se debe de hacer en el día de reposo, pero vamos a ver ahora qué fue lo que estos hombres bajo sus propias leyes establecieron en el día de reposo. Primero, por ejemplo, para los que trabajan en el área de la panadería o de la fabricación. Para la Misná o para los judíos, realizar cualquiera de estas acciones era una profanación del día de reposo. Primero, sembrar, arar, segar o cortar el grano, engavillar o reunir el grano, trillar, separar el grano de la paja, ventar, era una técnica donde lanzaban al aire el grano y en esa acción el viento sacaba la astilla y el grano caía o la paja se separaba del grano. También era pecado y era una acción de quebrantar el día de reposo cuando se seleccionaba el grano malo del grano bueno. Si usted tenía en su casa una bolsita de grano y lo iba a utilizar y hacía una separación, usted ya estaba quebrantando el día de reposo. Note hasta donde esta gente llevaba el quebrantamiento del día de reposo. Moler, tamizar o cernir. No se podía pasar la harina por el cernidor o por el colador para que salieran. Eso era pecado. Quebrantaba la ley. Era algo terrible. Hornear. No se podía cocinar. De hecho, recuerde por favor que el Señor pone y establece para su pueblo que desde el sábado debían de dejar todo preparado a fin de que no estuvieran dedicados en las cosas de la cocina, que allí ocuparan su mente, su tiempo, se pusieran a preparar como habitualmente lo hacen los otros 6 días de la semana. Pero ellos radicalmente no podían ni hornear ni cocinar. Por otro lado, estaban los que trabajaban en el área de la confección, hacer ropas, vestiduras o cortinas. Esquilar lana no podían. Lavar tampoco. Escardar o peinar la lana. Hacerle el peinadito a la lana. Simplemente coger la lanita y pasarle el cepillito. Eso era pecado. Porque estaba trabajando. Note hasta donde esta gente llevaba estos mandamientos: teñir, hilar o coser, urdir o preparar el telar, hacer 2 lazos, tejer 2 hilos. Es más, había una ley, escuchen hasta donde llevaba algo: si usted estaba en alguna situación de peligro y tenía que soltar un nudo y podía hacerlo con una mano, se lo permitían. Pero si tenía que usar las 2 manos, ya no podía porque era pecado. Noten, hermanos, lo que son los legalismos. Noten lo que son las imposiciones. Noten lo que es la maldad, la religiosidad. Tejer 2 hilos, unirlos, coger el rojito y hacer una unioncita y hacer una cosidita, un enremiendo. Eso era pecado. Atar un nudo, desatar un nudo, coser 2 puntadas, rasgar algo para coserlo. La lista sigue, hermanos. Aquellos que trabajaban haciendo pieles, o trabajaban el cuero, o la tela, o que hacían ropa, cazar no podían,
degollar no podían, sacrificar en el día de reposo no podían, desollar o quitar la piel de un animal no podían, curtir el cuero no podían, raspar la piel, marcar líneas, cortar a medida, escribir 2 letras. Note, no podían escribir 2 letras, porque eso era pecado. Eso está en la Mishnah. Usted lo puede verificar. Es más, no podían borrar lo que escribían, o no podían borrar para seguir escribiendo, ni podían escribir, no podían escribir 2 letras. O sea que lo que ustedes están haciendo aquí, la mayoría, no podían, porque eso es pecado. Están pecando y quebrantando el día del Señor, porque están trabajando. Para aquellos que trabajaban en construcción o con el fuego, edificar, demoler, apagar un fuego, no podían. Si alguien estaba en una situación de peligro y se le incendió su casa, pues qué pesar, juicio de Dios cayó, porque no podían salvarlo, porque no podían apagar el fuego, porque estaban pecando, quebrantando a sí mismo el cuarto mandamiento, el sexto mandamiento de la ley de Dios, que nos dice no solamente no matarás, sino que al mismo tiempo nos manda a preservar la vida de los demás, a amar a nuestro prójimo. Note lo que hace el legalismo. Note lo que hace el legalismo. No podían encender un fuego. No podían. No podían prender la leña para calentar las cosas. No podían. Era pecado. Dar un golpe de martillo o transportar de un lugar a otro algo. No podían. No podían. Porque estaban trabajando y quebrantando el día de reposo. Yo les estoy nombrando todas estas cosas para que se den cuenta de toda la religiosidad y del legalismo que había en medio de todos estos judíos, de estos religiosos. Estas leyes para los trabajadores realmente eran cargas impuestas por estos hombres. Y por supuesto, allí estaba aquella ley. Nótenla. Y esta fue la que usaron para reclamarle al que había sido sanado. Es la número 39 en nuestra lista. En esa lista, en ese número 39, se prohíbe transportar un objeto desde un lugar a otro. Como por ejemplo, transportar algo desde una casa a un lugar público como a la plaza o viceversa. Pero de la misma manera incluía mover un objeto más de 4 codos o más de 2 metros aproximadamente dentro de un lugar a otro o dentro de un lugar público. Si usted movía 2 metros, una silla, ya estaba pecando. Si usted levantaba algo y lo cargaba 2 metros, ya estaba pecando. Esta gente ponía cargas sobre los demás. Eran legalistas. Reemplazaban la salvación de Cristo, la gracia de Cristo, la obra de Cristo por mandamientos de hombres. Para ellos, la camilla era una carga innecesaria y su transporte era algo ilegal. Y es asombroso notar definitivamente la respuesta de estos líderes legalistas, religiosos y miserables. Noten, no preguntan, ven, ¿cómo es que puedes caminar? ¿Quién hizo ese milagro? ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Su preocupación ahora es el objeto que el hombre lleva en su mano. En lugar de estar centrado en el milagro. El cumplimiento de la ley era más importante para ellos que la señal que había ocurrido. Y en realidad esto es algo catastrófico, pues revela la malignidad del legalismo o del corazón del hombre en relación al legalismo. El legalismo es imponer cargas y mandamientos de hombres, reemplazando así a Cristo y a su sacrificio para acercarnos a Dios o ser bendecidos por Dios.
¿Saben cuándo es el legalismo? Cuando usted cree que por orar usted es más justo. Eso es legalismo. Cuando usted cree que por venir a la iglesia Dios le va a perdonar. Eso es legalismo. ¿Por qué? Porque el único medio para ser justificados, aceptos, santificados, limpiados, purificados, perdonados y librados de la ira venidera es poner absolutamente nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Estos hombres estaban obsesionados con estas leyes llamadas los padres de los trabajos, olvidando así al Padre de las luces y a Cristo mismo, quien es la luz del mundo y la vida de los hombres, y quien precisamente vino a dar vida y a sanar a los hombres, no solo de sus enfermedades físicas, sino del alma, de su pecado, de su maldad, de su malignidad y de todas las consecuencias de sus pecados. Estos estaban más ocupados de lo primero, de las leyes y de los mandamientos de hombres, que lo único que traen es frustración y carga antes que vida. Pero hermanos, noten el gran contraste. El Señor Jesús, en el día de reposo, en el día del Señor, un día donde ciertamente no se debe trabajar en las labores seculares, Él estaba trabajando, sanando al paralítico. En el día de reposo no debemos trabajar, no debemos ejercer esos trabajos seculares que habitualmente se hacen en los demás días y bajo la intensidad de los demás días, pero sí debemos trabajar en pos de dedicarlo al Señor, en pos de procurar la salvación de nuestras almas, en pos de procurar la salvación de los demás, de los perdidos y de aquellos necesitados de esta gracia. Quisiera invitarles para que recuerden y lean conmigo un pasaje que es muy similar y que está muy unido con el mismo espíritu que estamos estudiando en esta mañana. Mateo capítulo 12, y yo le invito a que usted lo lea conmigo, por favor, rápidamente. Note por qué es tan importante el énfasis en el día de reposo. Y el Señor sanó al paralítico y era día de reposo, porque el Señor quiere romper los paradigmas, las malas enseñanzas, la ignorancia y el legalismo de nuestros corazones. Más que cumplir la ley, más que estar aquí sentados. Miren, hermanos y queridos amigos, es necesario que hoy estemos aquí. Es necesario que hoy usted se congregue, porque recuerde que guardar el día de reposo no se desliga del templo o de la iglesia local. Esto también está establecido en la Escritura. Pero más que cumplir la ley, lo que Dios quiere es que usted esté aquí con su corazón dispuesto, atento, con su mente concentrada, con un deseo de adorarle verdaderamente, más que cumplir el mandamiento. Mire lo que pasa en Mateo capítulo 2. Verso número 1. Dice, en aquel día iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, escúchenlo, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Verso número 4, Mateo capítulo 12. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley
cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Escuchen, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Noten por favor que es el mismo espíritu legalista. A la luz de estos pasajes podemos ver que lo que se quiere resaltar en medio de ellos es la reivindicación de la soberanía de nuestro Cristo sobre el día de reposo. Él es quien dice qué se hace y cómo se hace el día de reposo. Pero al mismo tiempo, note por favor la preeminencia de la misericordia sobre los sacrificios y las reglas legalistas de estos hombres inmorales. Noten por favor, este pasaje tiene el mismo espíritu que el que estamos estudiando. Pretende mostrar que Cristo, su sabiduría, su soberanía y misericordia prevalecen ante el legalismo y la dureza de los hombres que habían convertido el día de reposo, un día de bendición, en un día de carga y opresión. Los discípulos tenían hambre y arrancaron espigas para comer. Para los fariseos, eso inmediatamente activaba las 39 prohibiciones de la Misná que ya vimos. Cegar o arrancar, trillar o frotar las manos y preparar alimentos. Para ellos era más importante el cumplimiento de los mandamientos que la vida de los hombres, que saciar el hambre del hambriento. Noten que esto es lo que Cristo hace en el día de reposo. Cristo viene a saciar la necesidad de los hombres caídos. Cristo viene a alimentar el alma requerida o necesitada del alimento verdadero que descendió del cielo. Cristo es el pan que descendió del cielo y Él viene a alimentar las almas en el día de reposo. Pero ellos veían pecado en el esfuerzo de la mano e ignoraban y pasaban por alto la necesidad de estos hombres. Priorizaban el cumplimiento de estas tradiciones por encima de la vida. Y esto es lo mismo que está pasando con el paralítico. Llevaba 38 años paralizado. Pero ahora estaban asombrados, preocupados y hasta aterrados porque este hombre estaba cargando una camilla. En lugar de estar maravillados y alabando a Dios por el milagro. Escuchen, por favor. Nuestro Señor quiere misericordia en lugar de sacrificio. Y aquí necesitamos salir de nuestro legalismo. Hay tanto legalismo a veces manifestado aún en medio del pueblo del Señor. La palabra misericordia en este texto refleja amor leal, compasión activa. Pero la palabra sacrificio representa la observancia externa sin corazón. ¿Sabe qué quiere el Señor? Que usted esté aquí por un deseo vivo por Él. Él no quiere que esté aquí llenando su silla, calentando su silla y acumulando más bien ira para el día de la ira que vendrá sobre ti. No importa que estés aquí. Si tú no estás aquí con un corazón dispuesto a adorar a Dios, confiando plenamente en Jesucristo, queriendo adorarle y exaltarle, ¿sabe qué pasará? Este mismo día lo recordarás, el día que el Señor te esté juzgando y arrojando al fuego eterno. Porque estabas más ocupado de otras cosas y pendiente más de otras cosas. Y tu corazón estaba precisamente allá en el trabajo, en tus quehaceres, en lo que te gusta, en lo que te fascina, en lo que más te llama la atención, en lugar de estar dispuesto, escuchando su palabra, adorándole, amándole, rindiéndote ante Él. El Señor quiere misericordia y no sacrificios. El pueblo de Israel se ocupaba de presentar sacrificios.
holocaustos, quemadura de grosura de carneros. Presentaban continuamente holocaustos, corderos, ovejas, machos cabríos. Pero el Señor no se agradaba de eso, porque sus corazones eran malos, porque sus corazones eran corazones impíos, que externamente mostraban algo, pero en su corazón estaba apartado del Señor. Con su boca proclamaban a Dios, pero lo que hacían mostraban completamente que lo aborrecían. Su manera de conducirse era en contra de la voluntad de Dios. Vivían en pecados, cometiendo injusticia, inmoralidad, robando, mintiendo, engañando. Pero venían y alababan a Dios, presentaban el sacrificio. Legalismo. Cristo viene a romper ese paradigma. Cristo viene a romper ese legalismo. Cristo viene a romper esa mala interpretación del día de reposo. Es necesario trabajar. Claro que sí. Nuestro Señor quiere misericordia. Él supo que este hombre llevaba 38 años en su condición paralizado y tuvo misericordia de él. Y no le importó que esto implicara que el paralítico ahora tuviera que cargar su camilla. Para estos hombres legalistas fue más importante lo uno que lo otro. Terminaron condenando a quien Dios mismo había sanado y posiblemente justificado o declarado justo. ¿Saben por qué? Porque siempre el legalista está poniendo cargas sobre los demás. Siempre el legalista está poniendo sus obras por encima de la obra de Cristo. El legalismo está confiando más en lo que hace que en lo que hizo Cristo por él en la cruz. Y esto no es un llamado a no hacer nada. No, porque precisamente Cristo nos muestra que debemos trabajar. El día de reposo no es quedarnos paralizados, es cambiar de actividad, es dejar de hacer lo secular para ahora dedicarnos a Cristo, a Él, a su voluntad, a escuchar su palabra, a adorarle, a seguir sus mandamientos, a ser instruidos en sus caminos, a corregir nuestros caminos, para que nuestra vida sea olor grato delante de Él como sacrificio. Y posiblemente estos judíos se estaban sustentando en muchos otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, 21 al 22, Jeremías 17, 27. Mire lo que dice: pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Noten seguramente, miren, no deben de traer carga en el día de reposo, es que la ley lo dice, Dios lo enseña, hermanos. Esto es un contexto completamente distinto al de Jeremías. Esta gente estaba trabajando en sus trabajos seculares, pero el ex paralítico no estaba trabajando, estaba cargando lo que antes lo tenía atado. ¿A dónde estaba atado? Estaba llevando sobre sus lomos lo que antes lo tenía paralizado. ¿Dónde estaba paralizado? No estaba trabajando. Nota lo que hace el legalista: siempre está torciendo las escrituras, siempre la está tergiversando, siempre la está malinterpretando. Eso hace el legalista. Aquel que confía más en lo que él piensa y en su propia sabiduría y en sus propios caminos que lo que realmente Dios enseña en su palabra. Miren conmigo, por favor, Nehemías capítulo 13. Aquí sí quiero invitarles para que hagamos un alto. Nehemías capítulo 13, verso número 15. En adelante. Nehemías capítulo 13, verso número 15 en adelante.
Nehemías capítulo 13, verso número 15. Léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice. Yo les espero. Si no ha llegado al texto, yo les espero. Y si no ha llegado el texto, tranquilo, présteme atención. Nehemías capítulo 13, verso 15 dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que habían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Estaban trabajando. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, ¿ven? Para que no trabajaran. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería o mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Les voy a dar una paliza. Son los términos reales. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Dense cuenta, por favor, que este pasaje está en el contexto de gente que estaba trabajando, vendiendo y comprando, lo que no se debe de hacer en el día de reposo. Eso se hace el resto de la semana, vender y comprar. En el día de reposo no, a menos que estrictamente sea por una emergencia, por una necesidad, no por una irresponsabilidad. Pero note, para ellos, el ex paralítico solo estaba, quebrantando la ley, aunque solamente estaba cargando su camilla o su colchoncito o su esterilla, que realmente era lo que ellos cargaban, un pedazo de tela donde se recostaban. Debido al gran calor que había en Jerusalén, se recostaban sobre una tela que les producía un poco de alivio. Que un hombre cargara una mercancía o con mercancía en el día de reposo era una cosa, pero que un hombre enfermo, curado de manera repentina y milagrosa, volviera a su casa llevando su camilla o su esterilla, su colchón, era otra cosa muy distinta, hermanos. Prohibir que el primero llevara su carga era algo malo, escriturario y legítimo, es bíblico. No debemos trabajar en el día de reposo. Es malo que trabajemos. Esto es una ley moral, no solamente para el pueblo de Dios, esto es para todos los que estamos en este lugar y sobre todo ser creado en esta tierra. Todo hijo de Adán debe de guardar el día de reposo, dedicarlo al Señor. Pero prohibírselo a este hombre realmente era algo cruel, contrario al espíritu de la ley que el Señor mismo estableció. Lo primero era necesario, hermanos. Cargar su esterilla era necesario. Era necesario. Era un acto de misericordia. Trabajar en día de reposo
es un acto de rebeldía. Es un acto de desobediencia. Es un acto de idolatría, porque se pone el trabajo o mis necesidades por encima de lo que Dios me dice, poniendo al trabajo, a sus propias vidas y sus necesidades como su propio Dios. Es un acto de idolatría y muestra la realidad del corazón. En realidad, lo que irritaba y lo que realmente causó tanto mal a estos líderes judíos no solo era el acto de ver cargar a este hombre su propia camilla. ¿Saben qué era? Sino que Jesús, al dar la orden, toma tu lecho y anda, estaba en realidad ejerciendo una autoridad por encima de sus tradiciones, y esto los enardecía. ¿Saben por qué? Porque esto es lo que pasa con el legalista, con el religioso. Cuando alguien le presenta un nuevo cimiento, cuando alguien le presenta la verdad y le confronta y le levanta sus tradiciones y va encima de su propio pensamiento, inmediatamente se enardecen en lugar de decir, oh, necesito entender esto. Eso hace el legalista. Iglesia, Jesús está por encima del día de reposo. Y aquel pobre hombre no estaba quebrantando el reposo por rebeldía. Aún a la luz de lo que pensaban estos hombres legalistas, en realidad este hombre estaba obedeciendo a la voz del Señor, a la voz del Rey del día de reposo. Miren, el día de reposo es para hacer lo bueno. ¿Saben para qué? Para obedecer al Señor. Aunque eso implique consecuencias de los demás, aunque los demás nos miren como legalistas, aunque los demás nos miren como religiosos, aunque los demás nos miren como faltos de amor y de lo que sea, aunque los demás nos digan que somos unos locos, desquiciados y malos. Hermanos, el día de reposo es para obedecer a Dios y ¡pum! Pare de contar. Es para hacer misericordia y para buscar esa misericordia. Así esto te implique caminar, venir desde lejos, incluso pagar un bus porque es necesario. No importa. Es día de reposo y hay que obedecer el día de reposo. Recuerde la gran historia de aquellos hombres de antaño que vivían muy lejos para congregarse. Y era tiempo de invierno y al mismo tiempo habían heladas. Así que lo que este padre de familia hizo con su familia fue lo siguiente: familia, hoy nos vamos a poner patines y vamos a ir al día de reposo y vamos a congregarnos. Cuando llegaron, los legalistas estaban más preocupados porque estaban quebrantando el día de reposo que en verlos cómo se habían esforzado, cómo habían pasado incluso por alto la lluvia, el frío, y habían decidido congregarse a pesar de la inclemencia. Noten lo que hace el corazón legalista. No importa que tengas que venir desde lejos, no importa que aún te toque venir y calentar el almuerzo, no importa, es día para adorar al Rey. Es día para buscar que Él nos sane. Es día para buscar que Él nos limpie tanto de pecado, de nuestra maldad, como aún que supla nuestras necesidades. No es día para trabajar en lo secular. No es día para hacer lo que a nosotros nos parece. No es día ni para hablar lo que a nosotros nos gusta. Es día para honrar al Señor. Es día para hablar las palabras de vida. Es día incluso para buscar a aquel que está necesitado y predicarle las buenas nuevas de salvación, procurando, llevándolo a la salvación, a que ponga sus ojos en Cristo. No es día para dormir separado de la voluntad de Dios. Si puedes tener un tiempo de descanso, está muy bien. Pero hoy es día del Señor, no para ti ni para nosotros.
no es para nosotros, es el día del Señor. Y ciertamente esto trae mucho bien a nosotros, pero es el día del Señor. El mismo Cristo, en día de reposo, trabajó, buscó sanar, buscó hablar palabras de vida, buscó perdonar. Un hombre que fue llevado en una camilla parecida a la historia de este paralítico, también le expresó: tus pecados te son perdonados. Él lo sigue haciendo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre necesita de este día. Nosotros lo requerimos. Es día de bendición. Es día de delicia. Es día para adorar al Dios vivo. Es día para que Él venga y dé su palabra y nosotros seamos perdonados. Es día para que aquel que venga como el paralítico y le diga: Señor, reconozco que estoy paralizado, pero no tengo quien me salve, no confío en nadie excepto en ti. Hoy, día de reposo, puede ser sanado. ¿Saben por qué? Porque Jesús trabaja en día de reposo. Los legalistas no. Pero Jesús sí trabaja en día de reposo. Él lo sigue haciendo. Él sigue disponiéndose para sanar. Por eso hoy estás en este lugar. Hoy te está extendiendo misericordia. Tú no viniste aquí porque tú quisiste. Tú estás acá porque Él te trajo, porque Él quiere perdonarte, porque Él quiere sanarte, porque Él quiere limpiarte, porque Él quiere seguir obrando en tu vida, porque Él quiere limpiarte por completo, porque Él quiere librarte de la ira venidera, del castigo eterno, niños. Hoy es día de reposo y Cristo quiere hoy sanarte. Estás paralizada. Eres esclava de tus pecados. Estás atada a tus pecados. Pero hoy Cristo te quiere sanar. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que hoy Jesús te haga? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas hoy? Él está trabajando. Él no se mide en esto. Él aquí no se cansa. El que cuida a Israel no descansa. Dios no descansa en cuanto a hacer el bien. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Él lo sigue haciendo. El Padre trabaja y Él trabaja. Iglesia, Jesús es el Señor del día de reposo. Él es el que nos dice cómo lo debemos guardar. Iglesia, queridos amigos, Él sigue sanando un día de reposo. ¿De qué necesita ser sanado? Hermanos varones, ¿de qué necesita ser sanado? ¿Qué quieres que te haga hoy el Señor? Mujeres, ¿qué quieren que te haga hoy el Señor? ¿Quieres más oración? ¿Quieres más humildad? ¿Quieres más sumisión? ¿Quieres estar más dedicada a tu hogar? ¿Amar cada vez más tu hogar? ¿Quieres honrar y respetar cada vez más a tu esposo? ¿Quieres cada vez tener más sabiduría para criar a tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué quieres que el Señor te haga? ¿Qué queremos que el Señor nos haga hoy? Él sigue trabajando. Él no quiere sacrificios. ¿Sabe cuál es el sacrificio que Él quiere? Un corazón rendido a Él, adorándolo, siguiéndolo, aunque le toque caminar, aunque le toque esforzarse, aunque le toque levantar sus manos, aunque le toque coser su ropa, porque se estaba poniendo la camisa y se le rompió, aunque le toque coserla, eso no importa, porque Él quiere coser tu alma, sanar tu alma, purificar nuestra alma. Eso es lo que Él quiere
en día de reposo. Salgamos de los legalismos. Salgamos de la religiosidad. Concluyo diciendo, el Padre trabaja, Jesús trabaja, aún en día de reposo. Y por eso sanó al paralítico y rompió el legalismo en el día de reposo. Quiera el Señor concedernos la gracia para honrarle en este día y trabajar en pos de Él y en pos de su voluntad. No quiere sacrificios, quiere obediencia. No quiere legalismo, quiere un corazón contrito y humillado, adorándole, exaltándole y trabajando para Él. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Y esto en el día de reposo. También. Para esto es el día de reposo. Amén. Amén. Oremos a nuestro Dios. Señor Jesús, venos aquí en este tu día. Aquí estamos y te pido que nos des la gracia y las fuerzas y el corazón para trabajar en este día en pos de ti, no en pos de nuestros propios caminos, no en pos de nuestra propia voluntad, no en pos de nuestros propios pensamientos, no en pos de nuestra comodidad, no en pos de nuestro sueño, no en pos de nuestros placeres, en pos de obedecerte, de seguirte. Señor, ven y obra en toda esta iglesia local, en conversos e inconversos. Yo te pido, por favor, que quites el legalismo y que nos lleves en verdad a entender para qué creaste este día, para que te sirvamos, para que te obedezcamos, para que hagamos todo aquello que tú demandas en tu palabra y que te agrada, para buscarte, para seguir tus caminos, pero también para trabajar en pos de las almas necesitadas. Ayúdanos pues, Señor, sigue rompiendo y quitando todo legalismo en nuestras vidas. Ayúdanos a dejar de estar tan enfocados en tantas cosas externas en lugar de ocuparnos de nuestro corazón y de obedecerte como tú demandas de nosotros. Yo te lo pido, por favor, pero henos aquí, Señor. Henos aquí, te necesitamos. Señor, sabemos que tú estás trabajando hoy. Señor, sánanos, por favor. Sáname a mí, Señor. Sana a mi esposa. Sana a estos hijos que me has dado. Sana a mis hermanos y sana a todos los que están en este lugar. Sánanos, Señor. Sánanos del pecado. Sánanos, por favor. Sánanos para que te adoremos, para que te obedezcamos, para que en verdad cumplamos el propósito de este día. Líbranos de venir a calentar sillas y acumular ira para el día de la ira. Señor, ayúdanos para que cada vez que vengamos a este día, trabajemos en pos de adorarte. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén.